Realmente la presentación de la UPRA está partida como en dos partes. Inicialmente yo les voy a presentar todo lo que tiene que ver con la UPRA en sí, explicarles un poco porque no todos la conocen, y les voy a explicar el tema del plan de ordenamiento productivo, la estrategia. El día de mañana les van a presentar la metodología de evaluación de tierras, que es como uno de los instrumentos que se ha desarrollado en la UPRA para aplicar en el territorio y para identificar las oportunidades en términos de producción en una región. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Fidel Londoño, soy ecólogo de la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En ese sentido, pues quería explicarles un poco lo que es la UPRA. Es la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios. Es una unidad administrativa especial de carácter técnico y especializado, que no tiene personalidad jurídica y está adscrita al Ministerio de Agricultura, pero tenemos autonomía presupuestal, administrativa, financiera y técnica. Aquí es donde está la UPRA en la estructura organizacional del Ministerio, es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. La UPRA como tal tiene como básicamente dos direcciones técnicas, una dirección de ordenamiento de la propiedad y el mercado de tierras y una dirección técnica de uso eficiente del suelo y de adecuación de tierras. Tenemos una oficina de tecnologías de información y telecomunicaciones y oficinas asesoras que nos colaboran en todo el proceso. La dirección técnica de ordenamiento de la propiedad y mercado de tierras se encarga de los temas de distribución y tenencia de la propiedad, del mercado de tierras, de ordenamiento social de la propiedad y la gestión territorial e intersectorial. Y la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras se encarga de los temas de ordenamiento productivo, de evaluación de tierras y adecuación de tierras. Adecuación de tierras es todo lo que tiene que ver con distritos de riego y básicamente, digamos, como le define la ley, es todas las obras de riego, drenaje y protección contra la inundación para favorecer la producción agropecuaria. Nuestras principales estrategias es, primero, orientar el uso eficiente del suelo rural con fines agropecuarios, planificación del ordenamiento productivo y de la propiedad, el fomento de la gestión del conocimiento para la toma de decisiones del sector agropecuario. En la gestión que hemos venido desarrollando la UPRA nos hemos dado cuenta que una gran queja que se tiene con respecto al sector agropecuario es que después le dicen no hay información del sector agropecuario. Pero realmente el problema es que era un problema de gestión de la información. Hay mucha información de alta calidad que tenemos que utilizarla y está disponible. Y una cuarta estrategia es definir lineamientos, criterios e instrumentos para los planes de ordenamiento territorial. Ya más adelante les voy a explicar eso. Digamos, ¿por qué se creó la UPRA? Porque se reconocía que el proceso de planificación del uso rural y del riego tenía debilidades. Básicamente, pues, creo que todos conocemos que hay un problema en el sector rural en su planificación. Entonces, digamos, la UPRA es una respuesta a esa problemática. ¿Para qué se creó? Entonces, para mejorar el proceso de planificación del suelo rural y del riego para actividades agropecuarias y desarrollo rural, mejorando así la prestación del servicio público de riego en estas áreas con un beneficio visto en una mayor rentabilidad social. ¿Qué objeto tiene la UPRA? Orientar la política pública de gestión del territorio para usos agropecuarios. Nosotros somos una entidad que le indica al Ministerio cómo debe organizar, cómo debe hacer su política o cómo debe montar su política en términos de gestión del territorio. ¿Qué otros temas son importantes en este sentido? En la creación de la UPRA se le da una función vinculante con los planes de ordenamiento municipal y aparte de esto, el Estatuto Municipal o la Ley 1551 del 2012 nos da una función muy específica en la cual se nos da la función se le da la función a los municipios de formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Tenemos que tener una cosa clara y es empezar por saber cuáles son los productos agropecuarios. Agrícolas, pues ya lo sabemos, todo lo que tiene que ver con el cultivo de la tierra. Pecuarios es la ganadería, pero ojo, ganadería no solo vacas. Es un gran problema que tenemos al decir la palabra ganadería. Ganadería podemos tener cualquier otro, digamos, podemos tener ganado caprino, ovino,
bovino, que son las vacas, equino, todo eso tenemos que tenerlo dentro de la palabra ganadería, porque cuando decimos que el país tiene X número de hectáreas en ganadería, pues ahí puede caber cualquier cosa, hasta los pollos pueden caber dentro de la ganadería, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esa palabra. También tenemos el tema forestal, que es el cultivo de árboles, acuícolas, que es el cultivo de peces, y bueno, acuícolas y otros, no solo peces, sino también otras especies, y pesqueros, que es la captura de pesca convencional. En ese sentido, la acuícola y pesqueros, la UFRA también tiene una función específica, pero todos sabemos que, digamos, el tema pesquero y acuícola en el país es un poco, no es tan fuerte, pero estamos trabajando pues, en ese proceso con la UNAP. Los desafíos de la UFRA, la ineficiencia del uso del suelo agropecuario. Tenemos una problemática en el país, es que el uso del suelo, o ya sea el uso en ganadería o en el uso agrícola, en muchos casos se da por modas y realmente no está respondiendo a lo que realmente ofrece el suelo. Entonces ahí partimos de la ineficiencia. También tenemos un problema en la ineficiencia en la distribución de la propiedad. Hay grandes propiedades en manos de pocas personas, o hay muchísimas personas con propiedades muy pequeñas. Eso es un problema en la ineficiencia en la distribución. Tenemos una débil gestión del conocimiento para la toma de decisiones en el sector, y tenemos una débil gestión de asuntos agropecuarios en el componente rural de los planes de ordenamiento territorial. Bueno, ahora pasamos ya a un poquito más técnico. ¿Cuál es el problema del uso del suelo en Colombia? Resulta que tenemos una vocación, que son las condiciones biofísicas naturales del suelo, que es lo que nos ofrecen, y tenemos una cobertura que es como lo que asumimos que es el uso actual del suelo. Entonces en el país tenemos 22 millones de hectáreas que tienen una vocación para actividades agrícolas, pero estamos usando solamente 5.3 millones de hectáreas. Ahora, para ganadería tenemos una vocación de 15 millones de hectáreas, pero estamos usando 34 millones en pastos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Esto es una visión desde la cobertura, no es desde el uso. Y eso es una falla que tenemos en los análisis que se hacen, y es que se asume que la cobertura es un uso, y eso es muy diferente. Esto que dice acá, 34 millones de hectáreas, están en pastos, pero también hay pastos naturales donde no necesariamente hay ganadería. De esas 34 millones de hectáreas, solamente 5 millones de hectáreas están en pastos mejorados. Entonces, digamos, es un dato que tenemos que mirar con cuidado, pero digamos, es el único referente que tenemos. Entonces, ahí tenemos unos problemas pues, bastante serios. También tenemos 48 millones de hectáreas con vocación para plantaciones forestales, pero solamente tenemos 0.4 millones de hectáreas en plantaciones forestales comerciales. Y este es, digamos, el mapa de cada uno, el de la vocación y el de la cobertura, o sea, la demanda como está actualmente dándose el uso del suelo, si pudiera decir así. ¿Esto a qué nos lleva? Y esto es esto parte de un estudio que realizó el IGAC con muchísimas otras entidades del sector ambiental y agropecuario, y es el mapa de conflictos de uso del suelo. Lo que vemos en rojo es donde hay conflictos por sobreutilización, es decir, estamos pidiéndole al suelo más de lo que nos puede dar. Lo que está en amarillo es la subutilización, es decir, está ahí, pero no lo estamos utilizando con el potencial que podría tener. Y el verde es que es un uso adecuado, pero eso no quiere decir que sea un uso adecuado, el uso adecuado no quiere decir que sea un uso eficiente. El uso eficiente tiene que ver con temas de sostenibilidad ambiental, económica y social. Como pueden ver, tenemos un 16% del territorio nacional en sobreexplotación y un 13% en subutilización. Esos son dos temas que tenemos que trabajar en la UPRA, que tenemos que llevar hacia un uso eficiente. Bueno, en el caso del Caquetá, ya todos conocemos esta situación, que es uno de los frentes de deforestación, y está todo como sobreutilización. Otro tema que tenemos que tener en cuenta y que se trabajó esta mañana un poco son los limitantes al uso del suelo. Ese es un análisis muy general de todos los potenciales tipos de áreas que nos están limitando el uso del suelo en el país. Y tenemos definitivamente, desde el punto de vista del sector agropecuario, unas zonas donde no debería haber agricultura. Son las zonas de exclusión legal, parques nacionales naturales, parques naturales regionales, el suelo urbano, pues porque no es de nuestra competencia, y las áreas arqueológicas protegidas. Pero tenemos toda una lista de usos condicionados. Esos usos condicionados donde se puede hacer agricultura o actividades agrícolas o agropecuarias, pero con un uso sostenible. La noticia es prácticamente el 100% del departamento del Caquetá
está en las dos primeras categorías, o una exclusión legal total o un uso condicionado. Básicamente las exclusiones totales son el Parque Nacional Natural Chiriquete y el parque que queda en la parte norte, que se llama Fragua. Eso. Entonces no tenemos unas áreas sin restricción para la actividad agropecuaria. Toda la actividad agropecuaria que se debe hacer en el departamento debería ser bajo un esquema de uso sostenible. Y este es el escenario. Lo que está en verde es donde no hay ningún condicionante a la producción, en amarillo donde hay condicionante y en rojo donde está toda la expresión. Aquí es importante tener en cuenta que los cruces, digamos, con resguardos indígenas no están hechos, porque sabemos que dentro de parques nacionales naturales los indígenas, digamos, los resguardos indígenas o las comunidades pueden hacer un uso sostenible del territorio. Pero digamos que ese es como el escenario haciendo el corte de las restricciones legales. Entonces, como ven en el Caquetá, tenemos una situación de uso condicionado que es el amarillo. Ahora bien, el ordenamiento productivo, ya pasando, digamos, entrando como en materia de lo que necesitamos hacer. ¿Qué es, digamos, qué pasa con el ordenamiento productivo? Nosotros tenemos un territorio, pero tenemos que, como lo dice, ordenarlo adecuadamente pensando en la producción desde el punto de vista sectorial. Entonces partimos de una vocación, de la oferta biofísica del suelo, y pasamos hacia por medio de un instrumento que se llama la evaluación de tierras, que es lo que nos van a explicar mañana, a identificar la aptitud. Entonces es la identificación de la aptitud para usos agropecuarios, que tiene que ver con temas técnicos, con temas ecológicos, sociales y económicos. Es decir, al hacer ese análisis identificamos todas esas variables para saber si un sistema productivo es adecuado o es apto en una región definida. Esto nos permite, pues, hacer un ordenamiento productivo del territorio. El ordenamiento productivo está enmarcado en la estrategia para el agro y el desarrollo rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Básicamente estamos en los dos temas que están con color, el ordenamiento productivo y el ordenamiento social de la propiedad, pero hay muchísimas otras estrategias que están o componentes que están dentro de esta estrategia. Esto, aquí pues es importante mencionarles que esto es una estrategia que se está haciendo con todas las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura, y eso tenemos una estrategia integral que pretende, digamos, organizarnos a todos y ponernos a todos bajo una misma línea. ¿Qué es el ordenamiento productivo? Es un proceso de planificación participativa, esa es una palabra clave, de carácter técnico, administrativo y político, porque tiene que haber un acuerdo y una voluntad política para poderlo ejecutar, que en articulación con el ordenamiento social de la propiedad busca contribuir al uso eficiente del territorio con el propósito de mejorar la productividad agropecuaria, la seguridad alimentaria y la competitividad en los diferentes ámbitos, nacional, regional y local, bajo principios de responsabilidad social y ambiental. Entonces, bueno, aquí vemos una cantidad de palabras que creo que las hemos oído muchas veces durante todo el día, pero importante acá, participativo, un compromiso desde el punto de vista político, y digamos que incorpora, digamos, el tema del uso eficiente del suelo. ¿Cuál es la visión que tenemos al respecto con el ordenamiento productivo? Es que para el año 2030 la producción agropecuaria de Colombia será sostenible, competitiva y equitativa, como resultado del proceso de ordenamiento productivo del territorio, planificado, ejecutado y evaluado de manera integral con todos los actores del sector rural. Nuevamente vuelvo a decir la palabra, digamos, de manera integral con actores del sector rural, o sea, es un tema participativo. Dentro de este proceso de ordenamiento productivo, pues tenemos, digamos, como estos diferentes componentes, pero digamos que hay dos escalas en las cuales se hace este proceso. Uno es a nivel nacional, que es la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Productivo basado en la evaluación de tierras por cadenas, es decir, podemos todo el territorio nacional y decimos la cadena de palma, la palma de aceite, donde podría, digamos, por aptitud estar en el territorio, o el maíz o cualquier otro sistema productivo, los que se prioricen, como desde el punto de vista de la competitividad nacional. Pero también está desde el punto de vista de lo regional, que es la formulación de planes de ordenamiento productivo territoriales. Esto también digamos que involucra temas de competitividad desde el punto de vista regional, pero tiene un enfoque mucho más fuerte desde el desarrollo rural. Partimos de un tema de definición de tipologías de territorio y priorización de los territorios. No podemos llegar a todo el país con los mismos instrumentos, tiene que ser diferenciado, eso creo que es claro en todos los sectores.
y hay unos sitios que tienen un mayor conflicto que otros, y eso, por eso se hace un proceso de priorización. Se hace un ejercicio de evaluación de tierras, que pues mañana les van a explicar, que busca identificar las aptitudes de los sistemas productivos. Se hacen modelos prospectivos de forma participativa, se desarrollan estrategias, planes, programas y proyectos, y al final se desarrollan o se ponen en práctica acuerdos territoriales para poder poner en práctica, digamos, el plan de ordenamiento productivo. Desde el tema de ordenamiento social de la propiedad, pues digamos que es como un componente transversal al ordenamiento productivo. Tenemos la gran problemática que es el acceso inequitativo a la tierra rural. Tenemos problemas de distribución desde el punto de vista del fraccionamiento y la concentración de la propiedad. Tenemos problemas en la tenencia y en el mercado, porque hay una informalidad en estos. Hay una insuficiencia en información en este tema, y hay una debilidad institucional en lo rural. Entonces son temas que se incorporan al ordenamiento productivo en todas las sus etapas. Las etapas que les estaba comentando, la primera son la definición de apuestas productivas y áreas estratégicas. Entonces, por medio del ejercicio de evaluación de tierras, identificamos cuáles son esas apuestas productivas y cuáles son estratégicas para una zona definida. Y eso nos responde a preguntas como cuáles son los sistemas productivos de importancia en el mercado, o qué y en dónde se debe desarrollar la producción agropecuaria. Como ustedes se dieron cuenta, una de las primeras imágenes que les mostré eran las del conflicto y las zonas de exclusión. Es una de las primeras cosas que se tienen en cuenta. ¿Dónde puedo hacer agricultura? ¿Dónde no? ¿Dónde es apta? ¿Dónde no? El siguiente paso es definir modelos prospectivos de ordenamiento productivo, y eso nos permite resolver preguntas como cuál es la capacidad de producción de un modelo, cuáles son los desafíos actuales y futuros de ese modelo escogido, qué puede hacerse en el tiempo fijado y con los medios disponibles, cuál es la mejor opción para el futuro y cómo prepararnos para los cambios que puedan darse ante un escenario que se escoja. Cómo prepararnos para los cambios, por ejemplo, el tema del componente de cambio climático, que tiene que ser también transversal. Posterior a eso, hacemos la formulación del plan de ordenamiento productivo. En esa definición de modelos prospectivos, pues cogemos todas las opciones posibles, y en mesas técnicas, o como se defina, se escoge, digamos, el que es más relevante para la zona a trabajar, y se formula ya como tal el plan de ordenamiento productivo, que nos responde a las preguntas de cuál es la estrategia para lograr la mejor opción, quiénes son los responsables implicados, porque eso es un tema importante. Hay múltiples instituciones y cada una tiene un rol muy bien definido. Tenemos que definir cuáles son los planes, programas y proyectos que tienen que implementarse en la región o en una zona para poder llevar a cabo el plan de ordenamiento productivo. Y tenemos que definir cuáles son las variables estructurales para el seguimiento y monitoreo del plan de ordenamiento productivo. Si se pone en marcha ese plan de ordenamiento productivo, no se puede dejar solo y tiene que hacerse un proceso de evaluación permanente, que es una de las responsabilidades que se le asignan a la OPRA dentro de sus funciones, que es hacer seguimiento y evaluación de la política pública para el sector agropecuario. Y finalmente se hace la concertación de acuerdos en la última etapa, que es ya donde se pone en marcha el plan de ordenamiento productivo, se concerta, digamos, cómo se debe hacer, se definen cuáles son los instrumentos nuevos o existentes a través de los cuales se puede poner en marcha el plan de ordenamiento productivo, y se definen los actores sociales y el Estado, que son, digamos, fundamentales para la puesta en marcha de este plan. Digamos que en el plan de ordenamiento productivo, el principal instrumento que nosotros tenemos es la evaluación de tierras. Como les digo, mañana vamos a ver un ejercicio al respecto, en donde, digamos, ya se hizo para el país. El problema es que existían muchas metodologías para la evaluación de tierras, pero no existía como el instrumento como tal estandarizado para el país. Ya existe y se han hecho varios ejercicios al respecto. Mañana nos van a presentar uno de sus resultados. Y digamos que con esa base podemos empezar a hacer a montar un plan de ordenamiento productivo que incluya los diferentes sectores, pero especialmente, digamos, que el interés desde el punto de vista agropecuario. Cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto, pues ahí está mi correo, o aquí en persona, con mucho gusto se lo resuelvo, y eso era todo, ahora muy corta. Muchas gracias.